Para mí un honor y un orgullo. Para continuar, es para mí un honor y un orgullo presentar a Juan Carlos Duarte, amigo de Venezuela, anestesiólogo de su país, dice que muy contento, amigo de México, instructor y maestro de PTC, maestro de muchos de nosotros, y nos va a hablar del tema tan apasionante, como les decía, desde el día de ayer, que es trauma, pero trauma ahora en el concepto de choque hipovolémico. Entonces, los dejo con la compañía de Juan Carlos. Yo sé que vamos a aprender muchas cosas y los invito nuevamente a que consideren en su futuro PTC. Muy buenas noches. Gracias primero por la invitación a Jaime y a la directiva del Colegio Mexicano de Anestesia, pero sobre todo gracias por no haberse arrepentido. Ya no están a tiempo. Gracias a ustedes por el valor de estar aquí hasta esta hora, soportando estoicamente este cúmulo de conocimiento. Me han invitado para que les hable de un tema que sigue siendo apasionante a pesar de cualquiera de las cosas que vayan saliendo nuevas, cualquiera de los avances que sucedan. ¿Qué es la actualidad o qué es lo que actualmente estamos haciendo en el manejo de líquidos en trauma? A los que de alguna forma día a día manejamos estos pacientes, siempre hemos caído en la rutina de hacer algo que a lo mejor nos lleva a la tradición. Todos, y yo levanto la mano, de primero en algún momento pusimos en práctica, y seguimos poniendo en práctica el famoso régimen de 3 a 5 cc o mililitros de cristaloide por cada cc o mililitro de sangre perdida, basándonos en el estudio de Shires y colaboradores por allá por los años 60. La invitación es hacer un stop, un pare, pensemos, analicemos la evidencia y decidamos qué es lo que debemos seguir haciendo. Como decía Jaime, la hemorragia es la principal muerte de causa prevenible en trauma. En las primeras 24 horas es responsable del 40% de la mortalidad en trauma. En los primeros minutos, en el ambiente prehospitalario. Pero en las primeras 24 horas es responsable de más del 50% de las muertes intrahospitalarias en trauma, seguido muy de cerca por el trauma craneoencefálico. Entonces no estamos hablando de un ente cualquiera, estamos hablando del manejo de una entidad que mata, que es responsable de la muerte de muchas personas diariamente en el mundo. Y esa mortalidad ocupa ese segundo pico de mortalidad en trauma. La primera es la que sucede en las lesiones severas de la vía aérea, del mediastino, del trauma craneoencefálico severo, y que sucede allí en el sitio del accidente. Con eso no podemos hacer mayor cosa, pero ese segundo pico que sucede minutos a horas después, y que esos pacientes mueren en el traslado o en la emergencia del hospital, esas muertes prevenibles son prevenibles gracias a que tenemos hoy mejor monitoreo y conocemos mucho mejor cómo podemos manejarlo. Sin embargo, la data científica en que nos basamos para las decisiones de manejo de líquidos no es totalmente sólida. Parece una contradicción, pero es real. Cualquiera de las decisiones que usted tome hoy en día, reviente ese paciente a punta de cristaloides, hínchelo y explótelo, fúndale los riñones si quiere, siguiendo el esquema de 5-1 o 7-1 incluso que hablan algunos. No, yo prefiero coloides. No, que los coloides me dan más expansión, ¿no? Ninguno hoy en día tiene una base sólida.
Hay argumentos a favor y en contra. Lo que yo les voy a invitar o les voy a desarrollar a continuación es ciertos puntos, ciertos parámetros para que ustedes tengan el poder de analizar adecuadamente la información que les llegue y poder tomar decisiones adecuadas. Porque lo que para un paciente puede ser cierto, para otro paciente a lo mejor no. Lo que para un paciente puede ser beneficioso, para otro a lo mejor no. Empecemos definiendo qué es el estado de shock. El estado de shock no es más que un estado de perfusión inadecuada, tisular inadecuada, causado en trauma, generalmente por una pérdida de volumen sanguíneo, y que en la gran cantidad de ocasiones nos da manifestaciones mucho antes de que todos tengamos cualquier estado de shock ya declarado. Es decir, son prevenibles, son sencillamente salvables estos pacientes teniendo signos precoces de shock. Y ya, lo hablaba Jaime con la parte del monitoreo, el monitoreo clínico se impone ante estos pacientes. Pareciera muy tentador entonces la respuesta. Si el paciente está perdiendo líquido, pues la solución es darle líquido. ¿Cuál es el problema? Volumen, démosle volumen. El problema es en qué momento se encuentra el paciente. En esa fase temprana en que no se ha logrado el control del sangrado. O ese paciente ya lo tenemos en quirófano, ya se controla el sangrado y ya el estado del paciente es otro. Si yo a ese paciente que no he controlado el sangrado le administro líquidos vigorosamente, agresivamente, es algo similar a lo que sucede con un recipiente. Imagínese usted un cilindro de este alto en el que yo le vierto una gran cantidad de líquido por aquí arriba, pero abajo tiene varios orificios. En la medida que yo ponga más líquido aquí arriba y mayor presión hidrostática, mayor será la fuga en los orificios inferiores. Entonces, ese es el riesgo que se tiene al principio. Pero también es cierto que administrar pocos líquidos aumenta la duración del umbral de isquemia y quizá es responsable de muchas muertes en esa fase tardía, en ese tercer pico de mortalidad. Entonces, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo sabemos en qué momento está el paciente y qué es lo que debemos hacer? Es allí donde uno debe analizar la información clínica que tiene el paciente, que generalmente nos llega en la emergencia con muy pocos datos de quién lo trae, de qué pasó, muchas veces no sabemos, cuánto sangró en la escena del accidente, si tenía o no tenía, estaba tomando algún otro medicamento que influye en el estado hemodinámico. ¿Cómo sabemos exactamente todas esas cosas? Las asumimos en muchas ocasiones, para saber si ese paciente está en estado de shock, si está en la hemostasia comprometida y si debemos resucitar agresivamente o no. ¿Cómo manejamos los líquidos? ¿Qué líquidos administramos? Empecemos hablando de los cristaloides. Cristaloide de elección mundialmente: solución de Ringer lactato o solución salina 0.9%, mal llamada fisiológica. Son los cristaloides de elección en el mundo entero. Son baratos, fáciles de almacenar, se pueden calentar, pueden diluir la sangre, son compatibles en el caso de la solución salina normal. ¿Expanden volumen? Esa es una gran confusión. Ellos reemplazan adecuadamente el agua corporal total. Y tienen un inconveniente adicional, que tienen un definido y demostrado efecto de activación inmunológica. Es decir, a un paciente que ya está con una respuesta inflamatoria sistémica, el administrarle cristaloides hace que también se active ese sistema inmunológico, esa respuesta inflamatoria. Pero además, una administración agresiva de líquidos tipo cristaloides diluye los factores de la coagulación. Crea una coagulopatía dilucional.
causa hipotermia, generalmente, si no calentamos, si no temperamos los líquidos bien. ¿Cuál de los dos? ¿Solución salina o solución de Ringer lactato? Hay muchos estudios y mi intención no es venir hoy a aclararles, a decirles la verdad es esta, porque ni la tienen los que estudian y trabajan e investigan esto, mucho lo menos la pienso tener yo. Hay N número de artículos que estaban reseñados en la presentación, donde se argumenta que la solución salina normal administrada en grandes cantidades causa una acidosis hiperclorémica y que debe ser interpretado el anion gap con mucha precaución cuando se tiene una entidad de este tipo, una administración agresiva de. Pero el Ringer lactato también, el Ringer lactato tiene lactato como buffer, un isómero o un compuesto racémico de L y dextra lactato, y resulta que el D-lactato no se metaboliza en el hígado, no pasa a piruvato y a su vez pasa a bicarbonato y agua, o bicarbonato, glucosa y agua, como lo hace el piruvato normalmente, como lo hace el L-lactato. Ese es el problema de lo que cargamos Mac. Nunca funcionan las cosas, ¿verdad? Y una cosa interesante es que al inicio, no sé si muchos de ustedes se pudieron haber fijado, la etiqueta de solución de Ringer lactato que distribuía Baxter decía administrar con precaución o evitar su uso en casos de acidosis láctica. ¿Y qué tenemos en los casos de shock hemorrágico? Una acidosis láctica, precisamente. Y sin embargo se convirtió en un líquido que hoy en día es el estándar de oro, o uno de los estándares de oro. Entonces, hay estudios que van, estudios que vienen. Todo depende del autor, de quien financie el estudio, del interés de los autores, de los investigadores. Lo cierto es que, a pesar de esa débil evidencia que hay hoy en día para su uso, son los de primera elección. Y los seguimos usando. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor. Caemos en el territorio de los coloides. Relativamente económicos algunos de ellos, hablando de las gelatinas específicamente. Fáciles de almacenar, fáciles de transportar. Seguro a la hora en cuanto a transmisión de infecciones. No tiene la ventaja de que no se pueden diluir, no es compatible con productos sanguíneos, o no deberían mezclarse. Se le argumenta en su contra reacciones alérgicas, el caso de las gelatinas, y por ello fue proscrito su uso en Estados Unidos, y por ende su uso es popular fuera de los Estados Unidos, sobre todo en Latinoamérica y en Europa. Ustedes tienen gelatina aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál tiene, perdón? ¿Aimacel? ¿Helofuscin? ¿También? Sí, ok. ¿Perdón? Esos coloides, ese tipo de coloides, se le han vinculado con reacciones alérgicas. Nosotros, por ejemplo, yo tengo 22 años haciendo anestesia. Considero que he pasado unos cuantos litros de gelatina y de verdad hasta ahora, y lo que he conocido en el hospital hasta ahora, no hemos visto una reacción alérgica. Habría que ver exactamente cuál es el problema, qué fue lo que causó ese, si de verdad era una cuestión atribuible al uso de la gelatina. Pero también en el caso de los almidones, se le atribuyen efectos deleterios, junto con la gelatina, sobre la coagulación y sobre el riñón, cierta toxicidad renal. Gran ventaja de los almidones: ellos no reemplazan agua corporal total, ellos expanden el volumen plasmático. Ellos, administrados a través del aumento de la presión coloidosmótica, la presión oncótica, atraen líquido del espacio intersticial intercelular al espacio intravascular. Entonces tienen un efecto expansor mucho mayor que el de los cristaloides. ¿Por qué? Porque los cristaloides reponen agua corporal total. La vida media del cristaloide, de cualquiera de ellos,
en la sangre no supera los 30 minutos. Después de los 30 minutos, escasamente un 25% permanece en el espacio intravascular. El resto va al espacio intersticial a causar edema, hinchazón, cosa que no sucede exactamente con los coloides, aunque ya también hay estudios donde se demuestran animales que cuando hay una barrera vascular que no está intacta, esas grandes partículas, esas grandes sustancias, como por ejemplo la albúmina, es capaz de salir al tejido y atraer agua desde el compartimento intravascular, causando un edema intersticial, que es justamente lo que no queremos. La albúmina, al 5%, quizá la más usada, la más popular, pero es muy cara. En Estados Unidos sigue siendo el coloide de elección a nivel civil para la expansión del volumen. A nosotros nos resulta excesivamente costosa y muy difícil de conseguir. Por eso recurrimos a los coloides sintéticos. ¿Cristaloide o coloide? Ese debate que ya tiene años y que para nada amenaza con desaparecer. Todavía seguimos pensando en qué será mejor. Y encontramos fanáticos de los coloides y encontramos defensores de los cristaloides. Los fanáticos de los coloides argumentan lo que ya habíamos dicho. ¿Qué causa? Que causa una expansión del volumen intravascular con menos volumen administrado. Los defensores de los cristaloides muestran estudios numerosos sobre efectos que no son comprobados clínicamente. Por ejemplo, hay metaanálisis muy bonitos que muestran que la resucitación con coloide, con cristaloide, con solución salina normal, no difieren en edema intestinal, función intestinal, recuperación de la función intestinal, mortalidad, edema intersticial de pulmón. Recién en enero, creo, British Journal of Anesthesia, salió una revisión muy buena, allí tengo la referencia, sobre el uso, el por qué la gente prefiere usar coloides y cuáles son las razones para usarla. Entonces encuentra que las razones son que los clínicos pensamos que se logra mejor expansión del volumen intravascular con menos volumen. Segundo, que es más seguro que la albúmina. Y tercero, que los nuevos almidones, estamos hablando del volumen, lo tienen aquí el volumen, el 130-0.4, es mucho más seguro desde el punto de vista renal. Y analizan una serie de artículos de trabajos serios, al azar, doble ciego, prospectivo, controlado, y encuentran que no hubo ninguna diferencia en ninguno de ellos entre cristaloide y coloide. Lo único es que los volúmenes de cristaloides son superiores para lograr el mismo efecto que los coloides, pero no un 3:1, 4:1, sino escasamente de 2:1. Es decir, se necesita el doble del volumen de cristaloides que de coloides para lograr el mismo efecto volumen plasmático de resucitación. ¿Esta es su presentación? No. El problema fue el adaptador, no sé por qué no lo reconoció. Ese es. Y a la vez tenemos otro artículo reciente, de hace 4 meses, también, el trial se llama, el primer estudio trial, que es seguridad de los coloides, tanto a nivel renal como en morbimortalidad. Y demuestran que comparado con la solución salina normal, el volumen 130-0.4, tiene mejor aclaramiento de lactato en las primeras 24 horas que la solución salina normal. Pero, no hay diferencia con solución salina en retorno a la función intestinal y mortalidad en las primeras 24 horas.
Estamos hablando del más novel de los coloides. Entonces, esa polémica va a seguir. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero va a seguir. Yo pienso que va a seguir porque seguimos comparando peras con manzanas. Seguimos comparando un producto que expande el volumen intravascular con otro que repleta el agua corporal. ¿Al final logran su objetivo? Sí. Pero cuando los estudios no vayan más allá de las 24 horas, no vamos a saber cuál es el pronóstico final de estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes lo ven los intensivistas, con un síndrome de falla multisistémica, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la respuesta inflamatoria que ya se desató con el traumatismo o del tratamiento que le dimos? Es una polémica que continuará. Yo pienso que debería ser reemplazada por una polémica coloide-coloide. ¿Cuál es el mejor coloide? ¿Cuál es el que tiene el mejor perfil de seguridad? Y darle el papel justo que tienen los cristaloides, que es el de un puente corto para la administración, bien sea de coloides y de productos sanguíneos, que es lo que verdaderamente marca la novedad hoy en día: el manejo agresivo de la coagulopatía. Pero tenemos otro artista invitado, las soluciones hipertónicas. ¿Tienen soluciones hipertónicas ustedes aquí disponibles? No. ¿No? ¿Alguno las hace? ¿Cómo? Hechizas. Traducido al venezolano. Lácido. La solución salina hipertónica está ganando mucho auge, no solo para trauma craneoencefálico, en traumatismo a nivel militar. ¿Por qué? Porque se logran expansiones con bajo volumen. 4 mililitros por kilo de peso logran una expansión del volumen bastante buena, equiparable a lo que expandirían un volumen de aproximadamente 1000 cc el plasma. ¿Por qué? Porque atraen líquido del intersticio nuevamente. Pero es que resulta que en el ambiente militar el asunto es cargar menos peso. 2 litros de Ringer son 2 kilos en la espalda, en el lomo del soldado, más todo lo que tiene que llevar. 250 cc de solución salina al 7.5% escasamente serán menos de 300 gramos. Entonces es mucho más conveniente para ese militar, para el frente de batalla, resucitar con ese tipo de soluciones. Sin embargo, en el ambiente civil no ha sido completamente demostrado. ¿Qué se está haciendo ahora? Mezclándolo con los coloides. Con los coloides viejos sobre todo. Con el Exten, el Span. ¿Los tenían aquí ustedes también? ¿No contaron con eso? Fugas. Se mezclan y entonces prolongan el efecto y aumentan el efecto oncótico de esas. Pero sobre todo en ambiente civil, en ambiente militar, en ambiente civil no ha sido del todo probado. Pero caemos entonces en la pregunta de siempre: ¿coloides o cristaloides? ¿Qué le damos? Y depende. Si un paciente, es lo que yo siempre digo, no es un paciente, siempre nos enseñaron en los diferentes cursos, el paciente respondedor. Ese es el paciente que usted le administra el primero 1000, 2000 de Ringer y se estabiliza. Ese paciente lo estabiliza el portero, el camillero. Claro, mire, llegó, le dieron un tiro, él sabe que inmediatamente le pone Ringer y se acabó. Ese que no está sangrando, lo estabiliza cualquiera. Ese paciente hasta sin nada se estabiliza. Hasta con dextrosa se puede estabilizar. Por los mecanismos compensatorios. Un paciente que sangró menos de 500 cc, bueno, y no donamos sangre. Y después nadie nos pone un suero para hidratarnos. El asunto está, entonces, en esos pacientes que pierden entre el 15 y el 30% del volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque los pacientes que pierden más de 30% de su volumen van a caer dentro de otra categoría. ¿Cuál? La de las transfusiones masivas, que si Dios quiere y la tecnología nos ayuda, podemos por lo menos ver algunas de las características de ellas. Pero esos pacientes que caen entre el 15 y el 30% son los que nos ponen la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué le damos? ¿Cristaloides o coloides? Porque le di cristaloides 1000 y otra vez.
Entonces la pregunta debería ser, ¿sigue sangrando? Y o calculé adecuadamente los líquidos para la resucitación. Vamos a ponerle un segundo bolo. Le ponemos un segundo bolo de Ringer. Otros 1000 más. Si responde, sube, 170, una cosa así. Pero se lo paramos y ¡pum! Vuelve. El paciente está sangrando. A lo mejor no ha sangrado los 2000 cc todavía, o 1500, pero está en camino a. Y ahorita ha sangrado 1000, 1200. Pero si usted sigue jugando al juego peligroso ese de le pongo líquido, subo la presión, aumento el sangrado, compensatoriamente vienen los mecanismos, prum, hipotensión, vuelvo y le pongo líquidos, vuelvo y le echo líquido aquí al recipiente, vuelvo y sangra allá abajo, y ahí vamos a estar jugando hasta que, ¿qué es lo que vamos a lograr al final? Que no salga sangre, que salga un líquido teñido de rojo quizá. Entonces, ese paciente de 15 a 30, si responde el primer bolo, perfecto. Vamos a ver si reemplazamos ahora elementos formes, el grado de anemia, la condición subyacente. Si no responde a ese, si responde ese primer bolo y vuelve, se deteriora, está sangrando, sigue sangrando, va a requerir un procedimiento quirúrgico. Y si requiere un procedimiento quirúrgico, muy probablemente va a requerir más sangre o reemplazo de sangre. Y entramos entonces en el capítulo de la administración de los componentes sanguíneos. Qué interesante, fíjense, volvamos a lo que hemos dicho al principio, responsable de más de la mitad de las muertes prevenibles intrahospitalarias en trauma, la hemorragia. Dijimos también que el problema es que el choque es que se pierde líquido y que si nosotros queremos que el paciente se recupere su estado fisiológico previo, pues tenemos que reponerle ese volumen, con líquidos por supuesto. Pero ¿de dónde nos habrá salido que se repone con agua? Que lo repone y lo seguimos reponiendo con agua. Cuando resulta que no es exactamente agua lo que necesitamos. El problema es que hemos creído durante años que el problema era volumen solamente. Es la hipotensión, es la baja perfusión, entonces hay que poner volumen para que la presión de perfusión aumente. Y entonces vinieron el sistema de, ¿cómo fue que le dio Jaime? De infusión rápida, ¿no? El término que usó. Los sistemas de infusión rápida. 1 litro de sangre usted lo pasaba en 30 segundos, en 1 minuto. Pero asimismo pasabas 1 litro de Ringer. ¿Qué empezamos a ver en las unidades de terapia intensiva? Beckett no es tan viejo quizás. ¿O sí? Estamos hablando de los 70, 80. ¿Qué data eso? No, pero también influyen los 90. Las figuras Michelin. Los pacientes abotagados en las unidades de terapia intensiva. Los ojos que se le salen, se le brotan. El abdomen no cierra porque el edema de asas es tan brutal. El corazón flejando y todo lo encharcaban. Y eso da origen incluso a un síndrome reconocido. El síndrome de Da Nang Lung. El pulmón de Da Nang en Vietnam, en un Da Nang, un sitio en Vietnam. Y fue atribuido al uso agresivo de cristaloides. Y lo seguimos usando. Y lo seguimos usando. Después vinieron los coloides. Poco menos daño. Yo pienso que hacen menos daño. Sin embargo, no son la solución definitiva, porque están reemplazando solo el efecto volumen y nos falta lo demás. Después pensamos que el problema era transporte. Nos acordamos que había que poner glóbulo rojo porque la sangre también transporta oxígeno. Ese es el problema. Y empezamos a hablar de la deuda de oxígeno que adquiere una vez, entonces habría que ponerle. Y empezamos a ponerle cristaloide, coloide y glóbulos rojos. Amigo, ¿y las plaquetas? No, pero las plaquetas las ponemos cuando se pierda un volumen de sangre, porque cuando se deterioran, ¿verdad? Y el plasma, bueno, ya el plasma cuando haya problemas de coagulación. Perfecto. Muy bien. Pues no, eso cambió hoy en día. Está completamente demostrado que el 25% de los pacientes con trauma, con hemorragia importante, ya tiene una coagulopatía sin que lo toquemos. Es decir, sin que le hayamos administrado una gota de solución, 1 miligramo de ningún medicamento. Ya tiene
una coagulopatía. Y es lo que se ha llamado la coagulopatía aguda postraumática, que tiene su fisiopatogenia muy bien establecida ya a través de la activación de la proteína C. Esa proteína C, en un inicio, bloquea irreversiblemente el factor 7 activado y el factor 7 activado y el factor 8 activado. Y a su vez, bloquea el inhibidor de activador de plasminógeno. Entonces tenemos un efecto doble. Tenemos anticoagulación, porque los factores que disparan el 7 y el 8 activado están bloqueados, pero también tenemos una disminución, un aumento de la fibrinolisis, perdón. Resultado, el paciente no coagula. Pero aparte de eso, nosotros le enviamos unos 2000 cc de líquido, llámese como se llame, incluido también un concentrado globular que tampoco tiene factores de coagulación. Entonces le diluimos los pocos factores que quedaban. Por supuesto que el resultado es lo que hemos estado viendo. El paciente sale muy bien de la cirugía, el cirujano hizo su trabajo perfecto, el anestesiólogo salió contento, como dijo Jaime. Lo pasamos a terapia porque la herida y el dolor y el sangró y le reemplacé volumen. Y sorpresa, una semana después nos encontramos en intensivista. No, ahí está el paciente, ahora tiene ese pulmón, no arranca, una infección, una neumonía, después en los riñones, en fin. Y pasó un mes y bueno, al mes salió quizá, con la mejor de las suertes. El problema es que no reemplazamos la capacidad de coagular. Y está demostrado hoy en día que eso es lo que debemos atacar de primero. Un paciente que sangra, es decir, estamos hablando de ese paciente que sangra más del 30%. En ese paciente, olvídese de estar pensando que si el coloide o cristaloide, empiece a ponerle lo que tenga, cristaloide y coloide, y de una vez empiece a pedir elementos sanguíneos. Ahora, ese paciente entre el 15 y el 30% del volumen perdido. Ok, ahorita perdió el 20%, pero sigue sangrando. ¿Cómo sabemos si perdió el 20% y se detuvo? Ah, porque se estabilizó hemodinámicamente. Bueno, si se estabilizó hemodinámicamente, ese no es un problema. El problema es el que sigue deteriorado, responde y vuelve y se deteriora. Ese paciente va a requerir sangre también y cirugía. ¿Qué hacemos? Le hacemos una hemoglobina y vemos si está por debajo de 9, 10 y lo transfundimos. Le hacemos una cuenta de plaqueta. ¿O qué hacemos? Lo que hemos hecho tradicionalmente es eso, ¿no? Administramos bajo presunción de pérdida y anemia, glóbulos rojos, esperamos la mitad o una volemia para poner plaquetas y plasma también, la mitad de la volemia, sobre todo si tenemos evidencia clínica de sangrado en capas. La cosa hoy en día cambió. La cosa hoy en día pasó a un elemento que se llama resucitación hemostática, donde se administran productos sanguíneos en una relación muy similar a la sangre completa. Ah, la sangre completa. Resulta que la sangre completa es el elemento ideal. Fresca. El problema es quién la tiene. Nadie. Su viabilidad es menos de lo que dura para hacer las pruebas de cruzadas y demás, ni 20 minutos. Y de paso, en la mayoría de los bancos de sangre del mundo, se fracciona la sangre. Usted dona una bolsa de sangre y a la hora ya está descompuesto. Le agregaron anticoagulante y sacaron 200 o 300 cc de concentrado globular, una unidad de 50 mililitros de plaqueta y el resto en plasma fresco congelado. Si usted reconstituye eso, créame que no llega al 80% de la capacidad de coagulación de la sangre fresca, a la mitad de la concentración de las plaquetas y al 70% de la concentración de hemoglobina. Y... no, déjame aquí. Y ese es el problema. Por eso los militares usan la sangre fresca completa, porque para ellos es muy fácil decir, cayó el cabo Martínez, soldado, venga, pum, y están los soldados, un banco de sangre caminante. Empiezan a donar y pum, completo, se salvó el problema. Pero nosotros no.
Nosotros no nos vamos de viaje o salimos a la calle una noche y primero no dejamos de comer porque para no tener el estómago lleno. Y entonces nos sacamos una bolsita de sangre y vamos a tenerla aquí por si acaso y me llevan al hospital. Mira, aquí está mi sangre. Tenemos que recurrir a la sangre que está en el banco de sangre. Pero la invitación es, a partir de hoy, a tratar de usar relaciones similares. Una unidad de plasma fresco, congelado, que se descongela, con un concentrado globular y con un concentrado plaquetario. Es más, hay gente tan agresiva hoy en día que no empieza con el concentrado globular, empieza con el plasma y la plaqueta. ¿Por qué? Porque el problema es la coagulopatía. Y caemos donde veníamos ahorita. Si ya la coagulopatía se instaló, el paciente está sangrando, va en 700 mililitros. Yo le puse líquido, se compensó. Subió la presión, ¡prum!, aumenta el sangrado, ya va 1000. Vuelvo y le pongo líquido, vuelve a aumentar la presión, ¡prum!, vuelve y aumenta el sangrado. Vuelve y cae la presión y así sigo. Entonces va 1200, 1500. Y estoy diluyendo los factores de coagulación. Pero la coagulopatía no la estoy corrigiendo. Entonces ese paciente nunca va a detenerse de sangrar. Hasta que se agote o en fin, o la providencia divina actúe. Si tenemos este mecanismo, yo lo veo mirando fijo allá. Y si nosotros hacemos esto, vamos a tener mucho mejor resultado. Vamos a usar menos cristaloides, menos coloides y menos productos sanguíneos. Pero también vamos a disminuir la morbimortalidad. Entonces suena como que estuviéramos gastando más recursos al inicio, sangre de una vez, pero eso es tan difícil. Sí, pero al final vamos a ahorrar. Ya los protocolos de transfusión masiva han pasado un poco al olvido. No al olvido, no, a un segundo plano. Ya no se habla de transfusión masiva, ya se habla de transfusión hemostática. Y la transfusión hemostática no es más que lo que hemos dicho, la administración de componentes sanguíneos en una relación muy similar a la sangre completa. Ustedes me dirán, entonces aparecieron los profetas del desastre. ¿Por qué no me pasas el control? Pues ya vamos como 200 diapositivas adelante más o menos. Aparecieron los profetas del desastre, que las transfusiones aumentan la morbimortalidad. Es cierto. Es cierto. ¿Pero en qué pacientes? En pacientes oncológicos. ¿En pacientes críticos? Sí, en pacientes críticos. Pero en pacientes críticos con otra condición crítica. No con un sangrado activo. Donde la condición que se impone es corregir la causa del sangrado. Y la causa del sangrado es un agotamiento del sistema de los factores de coagulación, ya no se llama factores, o de las cascadas, sino de los factores, y hay que reponerlos, hay que corregirlos. Entonces la resucitación hemostática, junto con otra resucitación, que es la resucitación hipotensiva, lo cual no es más que administrar líquidos en un inicio, es decir, antes del control de la hemorragia, hasta lograr una presión arterial sistólica entre 80 y 90 y mantenerlo allí, con esa presión arterial sistólica, hasta que el sangrado sea controlado. Esas dos alternativas hacen parte de lo que se llama hoy la resucitación de control de daños, que es el término de moda, que es la gran novedad. Ya no hablamos de cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños es anatómica, es reparar y se acabó. Pero el problema del paciente no se deteriora porque le haga toda la cirugía, en fin. El problema era más grave. El problema era coagulopatía, hipotermia, en fin. Entonces, ¿qué hacemos? Manejo agresivo de la vía aérea, reposición adecuada de líquidos, resucitación hipotensiva, resucitación hemostática y manejo agresivo de la hipotermia. Esos son los componentes de la resucitación hemostática. Entonces fíjense que volvemos a caer en lo mismo. La administración cuidadosa de líquido, que es lo que venimos hablando, cristaloide o coloide,
Si el paciente no se compensó en la primera con el primer litro, vaya pensando que la cosa va más grave de lo que usted piensa. Y asócielo con lo que tiene, con lo que recibió. Es una herida, un impacto de bala en el hipocondrio derecho, probablemente sea el hígado, probablemente vaya a requerir más de 2-3 litros de cristaloide. Entonces, ¿para qué seguir con cristaloide? Vamos a empezar a expandir un poco más y vamos a después a devolverle, a retornarle algo de capacidad de coagulación, de capacidad de transporte de oxígeno y capacidad de volumen con elementos sanguíneos. Entonces, el problema no es quién es mejor, coloides, cristaloides, productos sanguíneos. El problema es, ahí está, dale. Eso es exactamente lo que pasa cuando usted tiene un paciente sangrando y le pasa líquido y no se ha asegurado la hemostasia. Exactamente lo que hablábamos. Sí. Cristaloide, coloide, yo pienso que más la discusión debe ser es el momento para cada quien. Cada quien tiene su momento. Es como el juego de béisbol, a los que les gusta el béisbol, a los que no, lo lamento. Hay pitcher para 5 o 6 innings, hay otros que vienen para 1 o 2 innings y hay los cerradores, que se ganan el doble de lo que gana el abridor por lanzar un inning nomás, el otro lanza 6. Pero ese es el verdugo, ese es el que salva el juego. Bueno, esa es la sangre. Esa es la resucitación hemostática. Es la que detiene el problema. El coloide, el cristaloide, son muy buenos, porque eso llevan el paciente hasta el 7º inning, hasta el 8º inning. Y tienen su lugar. Y hay que seguirlos usando como tal. El pecado es pretender que solo con cristaloides o solo con coloides resolvemos el problema. Es la adecuada combinación de ambos, sirviendo como un puente para una resucitación hemostática. Y todo eso se logra a través de una monitorización adecuada. Y allí viene otro gran cambio, que es lo que yo pienso que va a marcar el futuro de la reposición de volumen, que es la tromboelastografía. Hoy en día hay estudios muy interesantes. Hermano, sale esa diapositiva para ver si por lo menos le muestro las 3 últimas, que son interesantes. Ah, miren, fíjense, no, quítate la mejor, viejo. La tromboelastografía. ¿Por qué? Porque la tromboelastografía nos dice cuál es el factor que está fallando. Sabemos que el fibrinógeno es el primer factor que se depleta. ¿Y entonces? ¿Por qué no lo reponemos? ¿Por qué no consideramos el crioprecipitado, el fibrinógeno? Y hay estudios muy bonitos donde se demuestra una economía de recursos, una economía en el uso de los productos sanguíneos usando la tromboelastografía. Incluso mejora de la morbimortalidad. Ahí es. No, más arriba, más arriba. Ah, ya me delataste. Me delataste, vale. Ahí. No, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Entonces, ese es el verdadero, como decía Jaime, el futuro. Lo que vendrá son dos cosas diferentes, fíjense. Y es lo más parecido, yo lo encuentro muy parecido. No invente, no, dígalo. Usted toma 3 litros de eso y ¿para dónde va después? Díganlo, para el baño. De esto tiene que tomar un poco más de 1 litro para que logre ir al baño. Y no es eso lo que lo hace ir al baño, es el hielito y el agua que se le coloca. Entonces no podemos comparar, no, que una buena cerveza, no, son diferentes. Sí, La tromboelastografía entonces será el futuro, será quien dicte la pauta en el futuro para el manejo adecuado de los, aquí está, para aquí, de la reposición de volumen, pero sobre todo el uso de productos sanguíneos, porque le va a decir qué producto es el que tiene que usar. Plasma fresco congelado, crioprecipitado, fibrinógeno solo, es factor 7, factor 8, ¿qué es lo que está depletado? Es un manejo dirigido a un objetivo. Este artículo lo traje y quiero
para los curiosos que anoten la referencia y lo busquen. Yo se los puedo facilitar si no tienen acceso a ello, con mucho gusto. Este artículo de Chappell, un alemán, echa por tierra el mito del 315171. Este artículo, estos señores repitieron el trabajo de Shires y su grupo en los 60 en Dallas. Shires decía que cuando sangraban un animal, el modelo experimental, hacía lo que se veía era una depresión no solo del compartimento intravascular, sino también del intersticial y del intracelular. Entonces habría que reponer 3 compartimientos. Entonces habría que reponer 3 mililitros del cristaloide por cada uno, mínimo. Estos señores repitieron el trabajo tal cual y los resultados no fueron ni parecidos. Shires, hoy, hasta hace un año, era editor de la revista Archives of Surgery, y Chappell mandó ese trabajo a publicar en Archives of Surgery y nunca lo publicaron. Terminó publicándolo en esta revista que ustedes ven aquí, Anestesiología. Entonces, ese mito de que hay que poner 3-1, no, eso se cae. Fíjense que, sí, más adelante vamos a encontrar, me voy a tomar 5 minuticos más para usar unas láminas, no. Dale. Sí, dígale que no estoy. Sí. Más. Aquí está lo que se descompone la sangre, fíjense. Dale, hasta que aparezca todo. Dale. Ok. Eso es lo que pasa con la sangre hoy en día. Eso es lo que ustedes tienen cuando se lo da el laboratorio. Fíjense. Tiene 29% de hematocrito contra 38% que tenía la sangre que se descompuso. Actividad coaguladora de 80% y plaquetas menos de la mitad de lo que puede tener el médico. Esto es lo que usted pasa cuando lo junta. Aún así, es lo más parecido que hay a esto. Adelante. Dale. Ahí. Lo que hablamos, si aparecieron, no, que la mortalidad en transfusión masiva, cómo ha ido evolucionando, bueno, fíjense. Cómo, es cierto, la mortalidad ha ido, en la medida que se aumenta el número de unidades transfundidas, aumenta la mortalidad ostensiblemente. Eso es cierto. Pero yo les pregunto, ¿y cuál es la alternativa entonces? Si el paciente perdió 3-4 litros de sangre, ¿qué le ponemos? Perfluorocarbonato, Jaime, quizá. Tan costoso y tan poco efectivo como el resultado. Si necesita no solo transporte, necesita capacidad de coagulación. Este es un buen artículo donde... No, para adelante. Atrás. Hacen una revisión, está en Chest, hacen una revisión del 2009 y encuentran que cuando se han administrado relaciones de 1-1-1, plasma fresco congelado, concentrado globular y plaquetas, la morbimortalidad de esos pacientes mejoró ostensiblemente, asociado con una disminución de la mortalidad en reciente reporte de trauma en combate y en trauma civil. Siguiente. ¿Vale? Este es el componente de la resucitación de control de... Esto, señores, es lo que no debe pasar más. Fíjense que la tecnología es perfecta. Me permitió hablar y usarla ahorita porque esto era imposible que se lo diera con palabras. Dale un clic. Dale 2 clics. No más. Esto ya quedó en el pasado. Cristaloides, full al principio y van disminuyendo hasta el final. Coloides un poquito después y hasta que se ha perdido aproximadamente 1,5 litros, un volumen y medio de reemplazo. Glóbulos rojos precozmente al haberse perdido 500 cc. Fibrinógeno, fíjense, después de 1,5 volumen y plaquetas después de 1,5 volumen. Eso no va más.
Eso no tiene ya hoy razón de ser, eso es obsoleto completamente. Ya yo acortaría todo eso, yo pasaría coloides aquí y hasta por aquí quizá cristaloides, coloides y o coloides aquí dependiendo del paciente, y aquí empezando todo esto. Y si me lo ponen más de lujo y me dicen elija lo que usted quiera, bueno, entonces con el tromboelastografía pues puedo usar cualquiera de ellos, no sé cuál, el que me diga el tromboelastograma, cuál es el que tengo que usar aquí, en menos de medio volumen perdido. Si es un paciente que yo considero que tiene una herida seria, severa y que va a seguir sangrando. Siguiente. Siguiente. ¿Qué buscamos? Ya me delataste, ya tranquilo. ¿Qué buscamos entonces? Lo que buscamos es economía al final. Un producto tan escaso como lo es la sangre. No sé si a ustedes les es tan difícil conseguir las donaciones. Allá los bancos de sangre andan quebrados permanentemente. Se suspenden cirugías electivas porque un fin de semana lo agotan los malandros, los delincuentes, los malocos. Entonces, esto es lo que queremos ahorrar. Que haya menos cantidad de esta. Y al siguiente. No sé si han notado que me gusta más o menos la bebida. Es un problemita. Adelante. Fíjense cómo relaciones tan altas. Un plasma fresco por cada 8 concentrados globulares, 65% de mortalidad. Cuando empieza a subir y cuando lo acercas a 1 a 1, cómo disminuye la mortalidad. Pero también aparecieron los detractores de ello. Aquí en este estudio, 102 pacientes, 58% cuando era menor de 1,2, es decir, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Bajó a 40% cuando se acercaba 1 a 1. Se preguntará esto. Pero resulta que estamos cayendo en el sesgo del superviviente. Resulta que el paciente, por el método en que tratamos, yo le empiezo a dar cristaloide y veo que sangra y empiezo a darle. ¿Qué es lo que empiezo a darle por el esquema tradicional? ¿Qué le empiezo a pasar? No, concentrados globulares, porque la anemia, en fin. Si ese paciente se salva, entonces digo, la resucitación hemostática que me habló el venezolano ay, hombre, vámonos, venga. Y empiezo a pasarle, pero ya pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿A quién estoy beneficiando? A los que se salvaron. Los que murieron no, los que murieron yo no les ofrecí el beneficio de administrarle precozmente el producto completo de la sangre. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a llevarlo, vamos a tomar como un cofactor, la sobrevida en 24 horas. Y encontraron esto. Esto es sin tenerlo en cuenta las 24 horas. Y esto es cuando ya se incluyó a las 24 horas. Y resulta que era muy parecida. No había una disminución de la moroinmortalidad cuando las relaciones eran menores o mayores de 1 o 2. Lo lamento, tampoco el sistema como que es perfecto lo de la resucitación hemostática. Pero la pregunta que queda es, ¿y si se lo damos rápidamente a los que están en esa fase inicial y no los perjudicamos dándole solo glóbulo rojo? Esos son los trabajos que se están haciendo ahora. El problema es que es muy difícil éticamente hacer estas cosas en trauma. Primero porque el paciente no le puede dar el consentimiento informado, ¿no? Y el familiar mucho menos. Entonces hay diatribas éticas que son difíciles de vencer. Ahí está. Nuevamente. Resucitación con tromboelastografía. Más adelante, otro. Aquí, otro. Este es un buen artículo también, de rol de fibrinógeno. Y cómo lograron estos señores, con ese instrumento diagnóstico, lograr una mejora, reducir el uso de productos sanguíneos y mejorar el pronóstico de los pacientes usando la tromboelastografía y reemplazando fibrinógeno en forma precoz. La siguiente. Igual, este es un artículo que habla de hacia dónde vamos en el manejo inicial de los pacientes. Hacia un manejo de la coagulación dirigido a un objetivo, pero individualizado. ¿Individualizado por qué? Porque la tromboelastografía nos va a decir cuál es el factor que está fallando. Siguiente.
Solamente por mención, el estudio CRASH 2, donde el ácido tranexámico mostró unos muy buenos resultados, y dice que el ácido tranexámico redujo significativamente y seguramente el riesgo de muerte en pacientes sangrantes en trauma, y que en la base de esos resultados debería ser considerado para pacientes en trauma que estén sangrando. Sin embargo, faltan estudios, ya hay un estudio de este mismo grupo en curso. Dale. Con esto voy a terminar. Dale completo. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Dale completo, que aparezca esta aquí de esta hora. Es muy diferente cuando tenemos una más, un clic más, uno para atrás. Si estamos en fase temprana, es decir, no se ha controlado la hemorragia, no está controlada la hemostasia, o si ya se controla la hemostasia. Las metas son muy diferentes, por lo tanto la administración de líquidos también es diferente. Aquí nos contentamos con una presión arterial sistólica menor de 120, con un hematocrito menor del observado y con un lactato inicialmente elevado, menor del observado inicialmente. Pero ¿qué pasa cuando controlamos la hemorragia? Aquí ya no nos permitimos muchas debilidades. Aquí ya debemos tener una presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia menor de 100, no menor de 120 como aquí, un hematocrito mayor de 20 y un lactato normal. Ya no es menor del inicialmente observado. Es un hematocrito, un lactato normal. Porque se supone que ya controlamos la hemorragia y estamos haciendo el efecto volumen y mejorando la capacidad de transporte. Siguiente. Dale, resucitación hipotensiva. Ustedes me dirán, me imagino que para ustedes esta será la solución ideal. Para mí es esta porque no da olor. Así que uno puede tranquilamente decir en la casa que yo bebiendo, jamás. No lo he probado. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos para llegar a casa? Ahí. El uso de los líquidos depende de conocer la fisiología del shock, las propiedades de los líquidos que vamos a usar y cómo actúan ellos en la respuesta inflamatoria y en el sangrado capilar. Siguiente, dale un clic. Ya vimos que los objetivos de la resucitación temprana difieren del objetivo de la resucitación tardía. Y entonces, de acuerdo a lo que queramos, debemos ser el volumen y la calidad de lo que infundimos. Siguiente. El líquido ideal va a variar de acuerdo a las condiciones del paciente y al entorno clínico. Si usted no tiene coloides, pues evidentemente el puente lo va a tener que hacer hasta el 7º inning con los cristaloides para que llegue el salvador, los cerradores. La idea es que entonces en ese caso no vengan en el 7º inning los relevistas, vengan en el 4º, 3er inning, es decir, un uso precoz de los productos sanguíneos. Siguiente. ¿Vale? Consideren siempre la resucitación hipotensiva y la resucitación hemostática en forma precoz y temprana en los pacientes. Siguiente. ¿Otra? Por favor, no usen más esto. Siguiente, dale. No más. Obsoleto, no tiene sentido, desactualizado. La otra. Y no vayan a ustedes a pensar que yo bebo todos los días. Yo solo bebo los días que empiecen, como dice ahí, por M. Siguiente. Y este es mi dilema de combate. Muchísimas gracias y cualquier duda, cualquier pregunta, no sé, a pesar de la hora. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si tengan alguna pregunta, pero yo tengo después 3 noticias que darle al doctor. Sí, doctora. Mi computador. Sí. Estamos hablando de trauma. No, mentira. Igual. Recién, fíjense qué interesante la pregunta. Hace un poco más de un mes nos llegó un sábado, madrugada de domingo, una paciente con un HELP, un florido. Y
igualito, empezó la cuestión, se complicó, tuve que volverla a meter a quirófano, porque sangraba. Mejor dicho, casi no salió de quirófano. Y nos fuimos directo. O sea, yo no estaba de guardia. Por cuestiones me llamaron para preguntarme de alguna cuestión y me enteré, bueno, hablé con el colega y le dije, ¿por qué no hacemos esto? Si fue la responsable o no de lo que se salvó, no sé, pero usamos mucho menos productos sanguíneos de lo que íbamos a usar. Por supuesto que aparte estuvo el tratamiento de terapia intensiva, de lo que es el pito, pero sí, es más, ni siquiera en cesárea. Cuando usted tenga un caso de eso donde un paciente por iatrogenia o por lo que sea sangra, es el mismo proceso. Es un paciente que está sometido a un estrés quirúrgico y que está sangrando y que está perdiendo factor de coagulación y transporte de oxígeno, y usted le está pasando agüita, y va a seguir huyendo y va perpetuando y tiene hipotermia. Es el mismo cuadro. Yo lo uso, de hecho, y lo recomiendo. Sí. Bueno, mucho de lo que, o mucho no, por ejemplo, la resucitación hipotensiva, algo de la resucitación hemostática, viene de cirugía cardíaca, de los aneurismas aórticos. Y vieron que los pacientes con aneurisma aórtico se mantenían con presiones arteriales bajas para evitar el sangrado y evolucionaban bien. Bueno, ¿y por qué no intentarlo con el trauma? Y así fue como empezó también. Ajá. Excelente presentación. Uy, Dios mío, Miguel. Qué pena. Las diapositivas, ¿te gustaron? Te las paso mañana. El mejor me gustó, me encantó. Cuarto vino y séptimo vino, me encantó eso. Pero bueno, mira, te iba a preguntar, hace como un año salió publicado en una revisión algo de que hablaba de la microcirculación y cómo se trabaja la microcirculación, porque como tú bien explicas, todo lo que tratamos hoy en día son señales muy grandes, pulso, presión, lactato. Cuando las cosas ya llegan a ese momento, ya a nivel de la microcirculación, posiblemente hay un montón de cosas que están yendo mal. Y hay unos estudios que son prometedores en cuanto al uso de ácido valproico, ¿ok? Al punto de que el ácido valproico, porque estabiliza las histonas, y yo no me recuerdo qué son las histonas, pero sé que existen, que estabiliza las histonas del ADN, hace a la célula del capilar más resistente a la pérdida de oxígeno. Incluso se ha pensado que la gente, incluso antes de ir a combate, se tomen 2 píldoras de ácido valproico, y eso los va a hacer más resistentes a sangrado en caso de que sean heridos en batalla. ¿Hay algo nuevo en eso? No. Fíjate, una cosa que odio decir, pero que siempre la tengo que decir, porque esta es la primera vez que he decidido no decirla y apareció un amigo y me la hizo decir. Lamentablemente muchos de los avances en el manejo del shock vienen del campo militar, de las guerras. O sea, es feo decir que si algo bueno dejan las guerras es avances en esto. Todas estas cosas, los coloides, la resucitación hipotensiva, la hipotensiva va más en civil, la hemostática, el ácido valproico, los torniquetes, todos se han probado en Irak y en Afganistán. O sea, los grandes conejitos, los cobayos de hoy en día son los soldados del ejército estadounidense. Ahí los prueban. Sí, hasta ahí va y son resultados prometedores. Yo no sé qué tanto pudiera influir a la hora de un sangrado anatómico más importante, pero evidentemente para el sangrado, ese sangrado coagulopático es bastante útil. Lo mismo el ácido tranexámico, que está aparentemente dando resultados. ¿Cuál es la otra que...? Y un producto, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que ayuda, estabiliza el endotelio, porque ahora aparecieron los del endotelio, que no se pueden quedar atrás en nada, y dijeron que si logramos estabilizar el endotelio,
vamos a hacer cosas maravillosas con esos pacientes con la respuesta. ¿Por qué? Porque mucho de lo que pasa con los líquidos para afuera, para dentro de la circulación del espacio intravascular, lo regula el endotelio, pero a su vez el endotelio es responsable de la coagulopatía porque el factor tisular de esa coagulopatía viene del endotelio. Entonces el endotelio tiene un papel activo, ¿cómo se llama el producto? Está en fase 2, ni siquiera está en prueba clínica. ¿El futuro será ahí? Sí, puede ser. Yo pienso que el futuro más cercano es la tromboelastografía. Quizá ustedes, no sé si ustedes lo estén usando allá en el Jackson. Me hizo acordar, ahora que me dicen, no, cuando yo me entero hace unos 10 años, un poquito menos, del L-lactato, que era, oye, qué bueno, el L-lactato que no produce la acidosis y todo, y un poco de trabajo. Miguel, sí, efectivamente, Juan Carlos, perfecto, sí, nos han dicho eso. ¿Y ustedes lo tienen en el hospital? Sí, pero no lo usamos. ¿Te acuerdas que me dijiste? Y no se usa. Y verdad, no se usa, no hay más reportes, no volvió, salió y se murió. Como pasa con muchas cosas en la resucitación de trauma. Salió solución, los SPAN, STEN, los destranos, cuántas cosas han quedado en el camino que llegaron en un momento y la gente dijo, llegó Cristo, el Salvador, y no pasó nada. Quizás nos pase esto con la resucitación hemostática, no lo sabemos. Becker. Juan Carlos, hay un artículo publicado el año pasado en Resucitación, en esa revista, creo que el grupo francés, que tiene cierto sentido lógico combinado con este modernismo en los últimos 2 años, que es combinar cristaloides, coloides y los derivados proteínas. Pero ellos hablan de que tener las unidades de sangre en el momento oportuno es difícil. Entonces ellos hablan del uso temprano de las drogas vasoactivas. Porque el doctor comentaba esto. O sea, ya los cambios en la microcirculación están estudiados, los cambios intracelulares ya se han visto en cuestiones experimentales. Entonces, si todo eso ya se sabe, ¿para qué esperar todos estos cambios bruscos grandes si ya estamos afectando la microcirculación? Entonces ellos hablan de comenzar también tempranamente, a la vez que vas con todo esto, el uso temprano de vasoactivos para tratar de mantener una mejor perfusión y evitar toda la generación de los que son los procesos de no oxígeno. Sí, efectivamente. Y no solo ese trabajo del grupo francés, han aparecido varios donde ya no es tan execrado el uso de los vasoactivos en el manejo del shock hemorrágico. El asunto es, ¿a qué juegas? Si tú estás jugando la presión arterial o estás jugando a toda la circulación, a toda la hemodinamia. O sea, ¿estás jugando solo la parte hemodinámica o estás jugando solo toda la circulación? Con lo que los vasos sanguíneos llevan sangre que transporta oxígeno, que da coagulación, que lleva radicales libres, en fin. Sí, todo, para mí el asunto está en que no hemos podido ver a la sangre como debe ser. Es decir, la sangre va por unos conductos que tienen paredes que participan activamente en el proceso inflamatorio y en el proceso de coagulación. Esos conductos llevan un producto que transporta el sustrato valiosísimo del organismo, el oxígeno, recolecta los desechos para que sean eliminados, pero también se encarga de mantener esas paredes, tratar de mantener esas paredes intactas. Si nosotros vemos solo un enfoque, como se vio alguna vez, es volumen, da volumen, es oxígeno, es la de oxígeno, oxígeno. Ahora también, es coagulación, es coagulación. Si no lo vemos como un todo, si no incluimos el endotelio, la microcirculación, al valor de la presión arterial, yo pienso que no vamos a llegar tempranamente al asunto. ¿Cuál sería la solución ideal? Que uno tuviera una sangre de uno allí, 2, 3 litros, 4 litros, y le pasó algo, le ponen la misma sangre fresquecita, completa, para que no pasara nada, ¿verdad? Pero sabemos que eso es imposible. Algo hay, desde que estas cosas están rindiendo resultados y se están aplicando en los campos de experimentación clínico hoy en día, que son los campos de batalla, y en algunas cosas
prometedoras en animales, por ejemplo, lo del ácido valproico. Casualmente por ahí tengo una referencia para que me la busque. Del ácido valproico preventivo y combinado con tranexámico, con otro, no recuerdo, con tranexámico, creo que. ¿Con quién? Ese es el que me refiero. Exactamente. Parece que funciona, incluso que le puede dar a una persona que está en shock, le puede inyectar algo de ácido valproico con peridoxina. Pero ya no preventivo. No, Después. Ese es el que yo me refiero. El paciente y le inyectas el ácido valproico, porque claro, es tomarlo, pero también le puedes dar inyectado con peridoxina, y los resultados parece que en modelos animales son muy prometedores. Son muy buenos. Son muy buenos. Ese es el que yo me referí. Porque estabiliza algo de la histona. Ese es el que estamos hablando, peridoxina. A ese es el estudio que me referí ahorita. Ujú. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Aquí hay, sí. Aquí hay. De verdad, mis más sinceras disculpas, les solicito, por favor, me excusen. No fue mi intención. Realmente no había hecho las diapositivas y me traje la Mac, esa no funciona y no las tengo que mostrar. Ya ustedes vieron cómo estaban desordenadas. Fue un truco, ya se los digo, me imagino que ya no me salió bien. Gracias.